Hola, muy buenos días. Les doy la cordial bienvenida a esta tercera sesión festejando a las personas adultas mayores. En esta sesión tocaremos dos temas, el primero va a ser el manejo adecuado de las emociones, con la participación de Consuelo Arriaga Vilches, licenciada en Psicología Social, egresada de la UAM Iztapalapa. Tiene un diplomado en Geriatría y Gerontología por la FES de Zaragoza. Tiene un diplomado en Tanatología por la UNAM y diversos cursos relacionados con temas de gerontología. Bueno, les cedo la palabra a Consuelo, no antes sin mencionar que si tienen algún comentario sobre la ponencia, por favor, nos los hagan saber por medio del chat, estamos al pendiente. Ahora sí, licenciada Consuelo, le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor estar con todos ustedes este día. Muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a tratar el día de hoy es manejo adecuado de las emociones. Les agradezco mucho su presencia y el interés por participar en este evento, festejando a las personas mayores, a nuestras personas mayores. Pues el objetivo de esta charla, de esta plática, es conocer los aspectos básicos de las emociones y su importancia de estas emociones, sobre todo para el bienestar de las personas mayores, y asimismo vamos a proporcionar herramientas que favorezcan el manejo emocional. Lo que vamos a tratar es primero definir qué son las emociones, su importancia, las situaciones que afectan emocionalmente a las personas mayores y, por último, el manejo de estas, ¿no? El manejo de las emociones. Y vamos a empezar por definir qué es una emoción. Bueno, todos tenemos experiencia de lo que son las emociones, porque todas las estamos viviendo en todo momento, ¿no? Es algo que podemos notar en nosotros mismos, pero también las podemos notar con las personas que están a nuestro alrededor. Y la emoción, la palabra emoción viene de la palabra latina emovere, que significa remover, agitar o excitar. Las emociones, como vemos, nos van a mover hacia afuera, dice aquí, y va a ser una reacción global, intensa pero breve y afectiva ante algo que ocurre interna o externamente. O sea, siempre en toda emoción va a haber una tendencia a actuar, ¿no? Las emociones son muy importantes porque es algo que empieza a moverse dentro de nosotros y que nos va a llevar a tener una acción. Entonces es importante también conocerlas. Las emociones también le dan vida a nuestra vida como color, ¿no? Porque vamos fluctuando en estas emociones y de alguna manera también nos lleva a nuestra parte afectiva. Ahora, nosotros vemos cómo expresamos estas emociones y vamos a ver que cada persona va a experimentar una emoción de forma muy particular, ¿no? Aunque hay una forma general, pues también depende de cómo vamos nosotros aprendiendo a expresar nuestras emociones, depende de esas experiencias anteriores, de nuestra historia de vida, de nuestros aprendizajes, nuestro carácter y de la situación concreta en cómo respondemos a una situación. La forma de percibir una situación es importante en cómo después vamos a sentir o vamos nosotros a percibir esa emoción, ¿no? Esto es importante, tanto también los pensamientos. Estos pensamientos que nosotros tenemos, nuestras cogniciones, van a influir en nuestras emociones, en cómo nosotros nos vamos a sentir. Daniel Goleman nos habla de tipos de emociones. Nos dice que existen cientos de emociones, ¿no? Que hay una serie de combinaciones, variables, mutaciones y matices. Pero nosotros tenemos emociones básicas o primarias, ¿no? Y estas emociones básicas o primarias, por ejemplo, pues aquí tenemos algunas, pero muchos autores como que no están, de alguna manera, han adoptado como estas emociones básicas todas. Puede haber una gran variabilidad. Sin embargo, aquí podemos ver que estas emociones son, por ejemplo, la tristeza, el enojo, la alegría, el miedo, el asco,
la sorpresa, el amor. Estas emociones, son importantes si las consideramos como básicas. Por ejemplo, también aquí el amor, muchas veces algunos los consideran como una emoción, otros no, porque el amor como que es un concepto más amplio y muchas veces lo consideramos nuestra esencia, decimos somos amor o lo vemos como una necesidad de amar o como una capacidad, pero también es una emoción. También hay autores incluso que ven estas emociones, el miedo y el amor, y de ahí parten todas las emociones, como dos emociones básicas. Del miedo surge una variabilidad de emociones y del amor otra cantidad, pero muchos autores también lo consideran de esta forma. Y bueno, aquí, ¿cómo la ira, la tristeza, el temor, el placer, el amor, la sorpresa o el disgusto, la vergüenza como emociones básicas, también podemos nosotros ver que de ahí parten y se manifiestan infinidad de emociones, ¿no? Por ejemplo, la ira, muchas veces la mencionamos como cuando, o pensamos en esta emoción cuando hay furia, fastidio, irritabilidad, hostilidad, odio, etcétera. La tristeza, pues, por ejemplo, también es congoja o pesar, melancolía, pesimismo, pena, etcétera. O sea, vamos viendo cómo hay infinidad de matices. El temor, pues también, por ejemplo, con ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, etcétera. El placer lo relacionamos con la felicidad, la alegría, el alivio, el contento, la dicha, ¿no? La diversión, etcétera, por mencionar algunas. El amor, cuando hay aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, etcétera, ¿no? La sorpresa, cuando hay conmoción, asombro, desconcierto. El disgusto, desdén, desprecio, menosprecio. Y por último, vergüenza como molestia, disgusto, remordimiento, humillación, etcétera, ¿no? Entonces, estas emociones básicas dan una manifestación pues muy variable de emociones. Las emociones tienen funciones. Todas nuestras emociones son importantes porque nos van a dar información, nos van a ayudar, nos van a proteger y van a tener una finalidad adaptativa. Por ejemplo, nosotros vemos el miedo que nos ayuda a protegernos, nos indica que debemos evitar un peligro y nos pone en alerta, ¿no? El miedo también, pues, es un mecanismo, una emoción muy importante en nuestra vida, porque nos va a permitir que nosotros podamos protegernos. La sorpresa nos va a ayudar a orientarnos frente a la nueva situación para descubrir lo que ocurre e investigar más, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es algo que nos da sorpresa y entonces nos invita a investigar más sobre esa situación. El asco nos produce rechazo o evitación de lo que nos puede perjudicar y nos aleja de esa situación o de eso que estamos percibiendo con un rechazo, ¿no? El enojo nos va a ayudar a superar barreras y nos va a predisponer a la lucha, ¿no? Por ejemplo, nosotros percibimos que algo no está bien de acuerdo a nuestros valores y te opones a que se le haga daño a alguien o a uno. Entonces es esta actitud como de defensa, ¿no? La alegría nos ayuda a generar bienestar, un alto nivel de energía y disposición a realizar actividades positivas. La alegría entonces nos va a llevar a una acción, a la afiliación también con las personas, a tener un pensamiento flexible. La tristeza nos ayuda a asimilar una pérdida y nos motiva hacia una nueva reestructuración personal. Cuando nosotros tenemos tristeza, pues estamos viviendo una pérdida, se genera esta tristeza, y esta tristeza es lo que también nos ayuda a que nosotros sintamos el valor de eso que perdimos y que nos lleve a reestructurarnos nuevamente ya sin lo que teníamos, ¿no? El amor nos ayuda a mantener un estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia. Entonces, todas estas emociones actúan en nuestro beneficio y nos ayudan. Algunas de ellas, por ejemplo, cuando nosotros el miedo, el enojo, la tristeza, por ejemplo, no las mantenemos en un rango que sea funcional para nosotros, también nos puede generar
pues problemas, ¿no? Entonces es importante esa manifestación, reconocerla, saber que son importantes para nosotros, pero que se encuentren dentro de rangos funcionales. Y bueno, ahora vamos a hacer la distinción entre emoción y sentimiento. En la emoción vamos a ver que, como decíamos hace un rato, es algo breve, ¿sí? Es cambiante, por eso decimos que es dinámica. A lo largo de nuestro día vamos teniendo muchas emociones, vamos cambiando constantemente. Son breves, son momentáneas, y mientras que el sentimiento es algo más estable. La emoción, como decimos, es de corta duración y el sentimiento ya va a ser algo profundo y más duradero. Aunque ya no tengamos el estímulo, nosotros seguimos conservando ese sentimiento. La emoción es consecuencia de un estímulo. Las emociones son la base de los sentimientos, ¿sí? Y van a persistir ante la ausencia del estímulo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción, hay algo que nos está llevando a sentir esa emoción. Pero cuando hay un sentimiento, ya estamos en casa, ya pasó el tiempo, y entonces vamos generando, al recordarlo, ¿sí? Con esa base en la emoción, vamos generando un sentimiento. En la emoción hay reacciones automáticas y más automáticas, y en los sentimientos está más relacionado ya con los pensamientos. Vamos agregando a todas esas emociones pensamientos, ¿no? Entonces, nuestros sentimientos van poco a poco, ¿verdad?, formándose de acuerdo también a nuestras emociones. También podemos ver que algunos autores nos hablan de tipos de emociones, y ellos los clasifican en emociones positivas y en emociones negativas. Como decíamos hace un rato, todas las emociones son importantes, pero ellos lo hacen en este sentido. Las positivas, que surgen ante ciertos acontecimientos que interpretamos como buenos, que son favorables y felices para nuestra vida, y nos hacen experimentar sensaciones agradables de manera inmediata. Entonces, ante situaciones que para nosotros son importantes porque nos dan alegría o nos hacen sentir serenidad o amor, pues podríamos hablar de estas emociones positivas de acuerdo a esta clasificación. Y también hay estas emociones negativas que surgen ante determinados acontecimientos que interpretamos como negativos para nuestra vida y nos hacen experimentar sensaciones desagradables. Ejemplo, el miedo, que aparece ante un peligro, la tristeza ante una pérdida, el enojo ante una agresión. A veces estas emociones como que no quisiéramos que estuvieran en nuestra vida, pero son parte de la vida, no las podemos evitar, ¿no? Siempre van a estar presentes y van a tener una función adaptativa para nosotros, como decíamos hace un momento. Aquí lo importante es cuidar que estas emociones no se intensifiquen y tampoco sean tan duraderas, ¿no? De hecho, es algo que tenemos que cuidar en nuestras emociones, ¿no? Que a veces un enojo, pues lo convirtamos ya nos enojamos un momento, pero que ese enojo se prolongue todo el día o 2 días o mucho tiempo, ¿no? A veces traemos enojos o que nos llevan pues años incluso para que nosotros digamos, pues esto ya, ¿verdad? Ya pasó. Entonces, aquí las emociones, nosotros que vemos estas como la alegría, la serenidad, el amor, es como promoverlas en nuestra vida, que nosotros busquemos momentos de alegría, de serenidad, en donde podamos expresar también nuestro amor a las personas o a la naturaleza, a lo que para nosotros sea importante, porque eso va a hacerse como una espiral ascendente en donde nosotros vamos a ir generando una emoción de alegría, nos va a llevar a otra emoción, a lo mejor de amor, y así se va haciendo como en cadena estas emociones. Mientras que las emociones, como si nosotros tenemos estos momentos de tristeza que son naturales en los seres humanos, sobre todo cuando hay pérdidas, pero que también si nosotros no como que fomentamos, ¿no?, esa tristeza mucho tiempo, vamos como generando más momentos de tristeza, ¿no? Entonces, pensamientos que sí siento mi tristeza, pero también saber que hay otros momentos que podemos pasar también a la alegría, a la serenidad. Okay. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Y, por ejemplo, aquí una emoción tan
tan natural que todos hemos sentido la tristeza como emoción, pero que si esta perdura durante el tiempo, hablamos 2 semanas, ¿no? Pasando ese periodo, la tristeza ya se puede convertir después en un síntoma de depresión. Esta última es una enfermedad, en tanto que la tristeza no lo es. Entonces, nuestras emociones también nos pueden llevar a enfermarnos, ¿no? Y actualmente sabemos, nosotros hemos tenido información de cómo la salud es afectada por nuestras emociones. Porque la salud no solamente es un bienestar físico, sino que la salud tiene que ver con nuestro bienestar también emocional, tiene que ver con esta parte psicológica, con nuestros pensamientos también, que sean pensamientos positivos, y esta parte social, el cómo yo me relaciono con los demás, ¿no? Entonces, la salud se tiene que cuidar en estas 3 esferas y vernos de esta manera, en el aspecto biológico, en el aspecto físico, qué acciones yo tengo que cuidar para sentirme bien, pero que también esas acciones van a influir en el área psicológica, y también este aspecto psicológico va a influir en el aspecto social y viceversa, o sea, cómo estas están interrelacionadas, y que en el cuidado siempre debemos de integrar a las emociones, ¿no? Esta parte afectiva que a veces no le damos como importancia, pero que es fundamental. Y también esta parte social, o sea, vernos como personas integrales en estos componentes, y también este componente espiritual que es fundamental, y que actualmente ya también lo vemos como algo que nos ayuda, como una herramienta eficaz en el manejo de nuestras emociones, ¿no? El desarrollo espiritual. Y bueno, lo que deseamos todos es envejecer saludablemente, y vamos a envejecer saludablemente, como nos dice la OMS, en este proceso de fomentar y mantener nuestra capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y que nosotros, el poder hacer las cosas que son importantes y valiosas para nosotros, pues eso es salud, ¿sí? El que nosotros podamos hacer lo que nos gusta, hacer las actividades que nos gustan, el poder nosotros seguir contribuyendo en nuestra sociedad, el sentirnos bien en todas estas esferas, que es importante cuidarlas. Y definitivamente el entorno también juega un papel muy importante en este cuidado de la salud. Podemos decir que las emociones no son ni buenas ni malas, son naturales, y simplemente estas son emociones y nos están dando una información. Se vale sentir, ¿no? Nos dicen cómo nos encontramos interiormente, nos dan un mensaje, ¿sí? Y es importante expresarlas, pero algo que sí tenemos que tener cuidado es sin dañar a otras personas. Algunas emociones no nos agradan, pero solo nos generan problemas cuando nosotros las ignoramos, cuando las reprimimos o las negamos. Pero si nosotros vemos a ver qué me está diciendo esta emoción y yo hago algo con mi emoción, a esta emoción le doy una salida y va a pasar, ¿no? Entonces, eso es importante, que nosotros conozcamos nuestras emociones y las validemos. Son expresadas de una o de otra manera, aún a través del dolor corporal. Todo lo que a veces nosotros reprimimos, pues se convierte como una olla express. Nos aguantamos, esta emoción nos va haciendo daño y sale muchas veces sin control, ¿no? Cuando vemos, sale en el momento que menos esperamos, porque vamos ahí acumulando esas emociones. Y bueno, algo bien importante es el ver que estas emociones son en nuestro beneficio, y muchas veces cuestionar todo eso que hemos aprendido sobre ellas. Por ejemplo, el que se enoja pierde, ¿no? Pensar que nunca nos debemos de enojar. Se vale enojarnos, como les decía, hay situaciones que nos llevan al enojo, pero también que este enojo no se prolongue, no nos quedemos ahí, pero sí es importante reconocerlas y expresarlas. Y muchas veces decimos, no, pues yo no puedo llorar, ¿no? Yo no puedo llorar porque eso es de débiles. Cuestionar todas esas creencias, porque realmente lo que están haciendo es que nosotros
guardemos y las neguemos, ¿no? Y las ignoremos. Y no estamos viendo el llamado que nos hacen estas emociones. Podemos decir que en el manejo de las emociones se basa en la conciencia de uno mismo, ¿sí? Es importante que nosotros nos conozcamos emocionalmente. Y aquí el autoconocimiento es la base de estas emociones. Muchas veces en nuestra vida, pues no nos conocemos ni físicamente y tampoco emocionalmente. ¿Cómo soy yo cuando me enojo? ¿Cómo yo soy cuando estoy alegre? ¿Cuando estoy triste? Algunas emociones también nos cuesta más trabajo que nosotros las podemos manejar o gestionar que otras. Y cada uno tiene diferentes formas de expresar sus emociones, pero conocerse cómo soy para que de esa manera se puedan reconocerlas, validarlas, decir esto es lo que estoy sintiendo, sin juzgarnos y nombrar esas emociones, ponerles un nombre para que también sepamos qué es lo que nos está pasando, porque muchas veces decimos, ¿qué te pasa? Pues no sé ni qué es lo que siento, porque también las emociones a veces están como muy mezcladas, ¿no? Y de repente dicen, siento enojo, pero a la vez lo que estoy sintiendo es mucha tristeza, ¿no? Entonces, que nosotros veamos en realidad qué es lo que estamos sintiendo. Por otro lado, también el conocer nuestros pensamientos es importantísimo, porque de estos pensamientos también nos generan muchos estados emocionales. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Y enfocarnos a esos pensamientos, pues que estén más enfocados también a hacernos sentir mejor, ¿no? Y podernos relacionarnos mejor con las circunstancias en nuestra vida. Para ello, pues definitivamente necesitamos un entrenamiento mental, porque muchas veces así como que sabemos que físicamente nos entrenamos y como poco a poco a través de alguna actividad física vamos notando cómo tenemos más flexibilidad o vamos notando cambios en nuestro cuerpo. Sin embargo, en el entrenamiento mental a veces no vemos como que eso es, sin desesperarnos, el ir poco a poco, darnos cuenta primero, tomar conciencia y después ahí, bueno, ya me pasó, lo vuelvo a intentar. Y es un entrenamiento mental para ir también avanzando y conociéndonos más en esta parte emocional. Ahora, las emociones y las personas mayores. Aquí es algo bien importante la percepción que nosotros tenemos de esta etapa de la vida. La vejez, podemos decir que es una etapa más de la vida del ser humano. Nosotros está establecida en nuestro país a los 60 años como el inicio de esta etapa. Hay países en donde se considera los 65 años. Y aquí hay una definición que a mí me parece muy importante, el rescatar o el enfatizar que la vejez es una construcción social de esta última etapa del curso de vida. Esto está establecido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Nos quiere decir que si es una construcción social, podemos generar una visión diferente de la vejez, ¿no? Que podemos nosotros promover una imagen diferente de la vejez, en donde nosotros vayamos reconociendo que la edad también es un potencial y que al pasar los años, nosotros a través de toda esa vivencia o esas experiencias, vamos también teniendo conocimientos, experiencia, sabiduría, que nos va a ayudar, ¿no? A que sigamos nosotros teniendo una vida pues digna y también el que podamos seguir contribuyendo y apoyando en esa interacción con los demás. Las personas mayores pueden aportar muchas cosas a su sociedad y también los jóvenes, o sea, en esa interacción, ¿no? Ese desarrollo intergeneracional que podemos tener, en donde se aprenda mutuamente
entre una generación y otra. Podemos aprender de todos, ¿no? Entonces aquí algo que tenemos que hacer es rescatar los saberes de las personas mayores, siempre también reconocer o ese agradecimiento hacia ellos, el respetarlos y admiración también por toda esa etapa, por todo lo que ellos han vivido a lo largo de todos esos años, ¿no? Esta etapa de la vida es muy importante que las personas mayores reflexionen cómo la perciben y cómo se sienten ante esa situación de llegar a la etapa de la vejez. El sentirse valiosas es algo fundamental también para experimentarla como una etapa donde se pueden aprender muchas cosas y que a fin de cuentas es la vida misma, ¿no? O sea, a veces decimos, no importa la edad que tengamos, tenemos la vida y eso es lo más importante. Aquí vemos también que las personas mayores pues hay una gran diversidad de personas mayores y es importante respetar esa diversidad, ¿no? En esta diapositiva vemos diferentes circunstancias, diferentes condiciones que tienen las personas mayores. Y esto nos quiere decir que hay múltiples formas de vivir la vejez, ¿no? Se habla incluso de múltiples vejeces porque interactúan muchas dimensiones, por ejemplo, el género, el tipo de localidad, si es una localidad urbana o es una localidad rural, el aspecto económico, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, aquí ver que es una diversidad y que nosotros hemos envejecido de una forma, de acuerdo a todo esto, esos factores que han influido en ese envejecimiento. Y envejecer, pues también es lo que hemos dejado atrás, ¿no? Lo que ya transitamos en nuestra vida, lo que hemos vivido. Hemos vivido muchas cosas en todo ese trayecto. Uno de los aspectos más importantes también es en la vejez, es lograr ver la vida de forma integral. O sea, es como si subiéramos nosotros como una montaña y volteáramos hacia atrás y viéramos todo lo que hemos recorrido en ese camino. Es una revisión de la vida en donde tenemos que vernos así completos, ¿no? Fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos adultos, personas mayores y todo ese recorrido soy yo, ¿no? Gracias a ese recorrido soy la persona que ahorita está aquí. Entonces, aquí en esta etapa de la vejez, las personas hacen una revisión de su vida, ¿no? Esa revisión de su vida es muy importante para valorarla, ¿no? Y para valorar todo lo que se ha logrado. Que lleve a la persona a sentirse satisfecha con su vida. Es importante tomar en cuenta tanto el ciclo de vida, ¿sí? Que son las etapas, ¿verdad? Niñez, adolescencia, etapa adulta, vejez, pero también este curso de vida, cómo cada persona va llevando o transitando esas etapas, ¿no? En donde hay diferentes acontecimientos, diferentes situaciones en las que la persona se ha visto involucrada, experiencias significativas, elecciones, ¿sí? Y aquí, pues gracias a todas esas experiencias que hemos tenido, nosotros vemos que las personas mayores van llegando a esta etapa de una forma diferente. Es importante reconocer ese día a día, ¿no? Todas las cosas que las personas han hecho en beneficio de sí mismas, en beneficio de su familia, en beneficio de una sociedad, ¿no? Todo lo que se ha trabajado en ese día a día. Es reconocernos, es reconocer ese aporte o esa atribución de las personas mayores, ¿no? Y que podamos valorar todo lo realizado. Y bueno, aquí, en esta revisión de nuestra vida, es rescatar las cosas que a lo mejor que nosotros vemos en esa revisión que no fueron a lo mejor tan gratas o que tenemos una experiencia como que fue difícil o que no fue algo favorable para nosotros, el poder verlo de otra manera, ¿no? Empezar a ver de todo eso, ¿con qué me quedo? Y lo que no, ¿qué aprendí? Y lo demás, soltarlo, ¿no? Para que nosotros, como las personas mayores, puedan disfrutar esta etapa de la vida, porque si nosotros continuamos así como cargando todo ese, pues muchas cosas a lo mejor como resentimiento,
frustración, culpa, miedo, pues eso no nos va a ayudar a poder disfrutar este momento de la vida, ¿no? Es algo que también tenemos que ver, que la vida es ahora, ¿no? Como dice en este pensamiento de el filósofo chino Lao Tse, dice, si te sientes deprimido, estás viviendo en el pasado. Si te sientes ansioso, estás viviendo en el futuro. Si te sientes en paz, estás viviendo en el presente, ¿no? Entonces, yo creo que algo que parece fácil, ¿no? Vivir en el presente es de las cosas a veces más difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos lleva al pasado o al pasado para pues lamentarnos, al futuro pues de alguna manera también nos lleva a preocuparnos, pero el que nosotros entrenemos, ¿verdad? Nuestra mente para que, bueno, ya me fue un momento, pero regreso a mi presente, la vida es ahora, tenerla como muy presente, que nuestra vida está pasando en este momento y que nosotros podemos enfocarlos en este presente, con todo ese aprendizaje de toda nuestra historia de vida, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante, ubicarnos en este ahora, ¿no? En este presente. Y para esto, pues también hay muchas técnicas que ahora ya también tenemos de mindfulness, en donde nosotros con la respiración vamos nosotros volviendo, ¿no? Volviendo. Cuando nos damos cuenta que vamos hacia el pasado o hacia el futuro, respirar y a ver qué hay a mi alrededor, ¿verdad? ¿Qué está pasando? O empezar a observar lo que hay a nuestro alrededor para saber que el momento presente es lo más importante. Y bueno, también las personas mayores tienen muchos cambios, como la jubilación, también se dan muchos cambios en la familia, en la situación económica, cambios en el cuerpo por el proceso de envejecimiento, etcétera, ¿no? Un cambio importante que estamos viviendo, bueno, no todas las personas mayores, pero todos, es este cambio tecnológico, ¿no? En cómo nuestra vida va cambiando a raíz de la pandemia, cómo cambió todo, y que ahora es como algo fundamental el aprender a manejar todas estas estrategias, todas estas tecnologías que nos van a ayudar también a adaptarnos a esta nueva condición. Pero a veces no es fácil, a veces nos sentimos, a todos nos pasa que nos sentimos como que, ¿cómo le hago con todo esto? Y bueno, las personas mayores también están viviendo todos estos cambios y realmente es algo digno de reconocerse y de aplaudirse la actitud que ellos también pues han mostrado en toda esta adaptación, ¿verdad? En la que estamos todos. Y bueno, las personas mayores están abiertos a las redes sociales, a todos estos cambios. Este curso, el estar en estas actividades es una prueba de ello. Y bueno, yo creo que aquí es apoyarlos, ¿no? El apoyarnos todos ante esta situación, apoyarlos para que ellos puedan también adaptarse más fácilmente a esta situación. Aquí es muy importante el apoyo intergeneracional y el papel que están jugando otras generaciones, los jóvenes que también saben mucho de tecnología y que pueden apoyar a las personas mayores para adaptarse a esta nueva condición. Entonces, y las personas mayores también sus aportes pueden ayudar a los jóvenes y a otras generaciones. Es importante hacer esto en el día a día, con pequeñas acciones, pero que a la larga van a ir sumando y vamos a ir trabajando para lograr esta sociedad en donde las personas mayores tengan pues sus derechos, ¿verdad? Y sus derechos bien como afianzados o bien reconocidos y que sean una práctica principalmente. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, vamos a ver qué es el poder tratar o conectar con nuestras emociones, ¿no? Saber qué es lo que siento, poder verme a mí, ver a los demás de forma positiva y objetiva. La inteligencia emocional va a ser la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada, ¿no? Vamos a ver que aquí lo que
Este tipo de inteligencia hace referencia a esa relación que tenemos con nosotros mismos, que se conoce como inteligencia interpersonal, y también la inteligencia intrapersonal, que va relacionado con las demás personas y que tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros, cómo vemos o reconocemos las emociones en nosotros y cómo también ayudamos a que las personas puedan expresar sus emociones de una mejor manera. Entonces, aquí dice Daniel Goleman, las personas que tienen unidas a nuestras comunidades, nuestros lugares de trabajo, nuestras familias, son personas que tienen una actitud especial ante la vida. Es lo que yo llamo inteligencia emocional. ¿Cómo es mi actitud ante la vida? Y muchas veces esto no lo aprendemos en la escuela. Muchas veces esto lo vamos aprendiendo poco a poco, conforme pasan los años, en donde, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Reconocer también los sentimientos y las emociones en los demás. Y esta inteligencia emocional también la podemos ir desarrollando y podemos ir aprendiendo y manejarnos mejor cada día. Los componentes de la inteligencia emocional es la autoconciencia, que es la habilidad para darte cuenta en todo momento de la emoción o del sentimiento que estás viviendo, ¿sí? El poder darnos cuenta de estas emociones, ¿no? Identificarlas es el primer paso, ¿verdad? Para que nosotros podamos controlarlas o manejarlas o gestionarlas de una mejor forma. Observarlas, identificarlas, validarlas y ver qué voy a hacer con ellas. El autocontrol nos permite no dejarnos llevar por lo que sentimos en ese momento, que nosotros podamos tener como ese autogobierno, esa regulación de nuestras emociones y no dejarnos llevar impulsivamente por una emoción. La automotivación es mantener también, aquí en la automotivación es muy importante la esperanza, este sentimiento que mantiene la motivación y el optimismo, la perseverancia, la confianza en nosotros mismos, y nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, a vencer obstáculos que se presentan, y tiene que ver esta automotivación en cómo nosotros nos vamos a explicar las cosas, ¿no? Como ese estilo explicativo en donde es fundamental también el ser optimistas en este sentido y que el optimismo se enfoque en las circunstancias que puede cambiar. En ese sentido, no quiere decir que no vea toda la dificultad, pero sí en enfocarse en qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que sí puedo yo hacer, lo que no, como soltarlo. La empatía dice habilidad para adentrarnos en el mundo interno del otro. Hace sentir a la persona comprendida, ¿no? Cuando nosotros sentimos esta empatía, cuando nosotros nos sentimos comprendidos o comprendemos también a los demás, nos damos cuenta que nuestra visión es diferente a la situación o visión de la otra persona. Impide que las personas se hagan daño entre sí. Es un deseo como de conectar con las personas para que no se sientan solos, para que se sientan acompañados. Las relaciones intergeneracionales tienen que ver con estas habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una de las cosas más importantes para nuestra vida, ¿no? Y bueno, es algo que nosotros en esa relación damos lo que somos, ¿no? Todos realizamos un trabajo, todos realizamos muchas cosas, pero cada quien, ¿verdad? En esas relaciones interpersonales vamos aprendiendo unos de otros y cada uno va poniendo su sello personal en las cosas que está realizando en su vida y es un aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces las relaciones interpersonales nos van enriqueciendo. En la inteligencia emocional es muy importante también conocer nuestras emociones, ¿sí? Porque en todo momento estamos sintiendo, ¿no? Hay algo, pero muchas veces no siempre sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Es detectar, poner atención a irnos como hacia nosotros, a ver qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, porque también hay un flujo de pensamientos, qué pienso, qué siento, y de esa manera también poder elegir las decisiones en ese día a día. Y esto tiene que ver con nuestra inteligencia emocional, esa libertad de elegir cómo quiero, por ejemplo, vivir este día, ¿no?
afrontar esta situación. ¿Qué hacer con mis emociones? ¿Sí? Preguntarme, ¿qué puedo hacer por mí? ¿No? Escucharme sin juicio, sin crítica, ¿sí? A lo mejor yo necesito descansar un poco más, ¿no? A lo mejor necesito ir a caminar un rato, a lo mejor necesito hablar con alguien. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo y qué es lo que necesito? Acompañarme yo, saber que me tengo, ¿no? Y que aquí es como ser en esa comunicación, en lo que estoy sintiendo, como un amigo, ¿no? Como un amigo o como si nosotros fuéramos personas, un niño, alguien chiquito, en donde alguien nos cobija, nos acompaña con amor en eso que estamos sintiendo y qué puedo hacer. Es como darnos un abrazo en ese momento y saber que vamos a salir adelante de esa situación que estemos viviendo. Otro punto es expresarme, el dar espacio a mis emociones. Por ejemplo, si yo estoy pues a lo mejor enojada y estoy sintiendo ganas de gritar, pues buscar un espacio para gritar o para pegar una almohada, ¿no? Pegarle en la almohada, en el baño. Es también un espacio a veces como muy privado en donde yo puedo expresarme si tengo, por ejemplo, ganas de llorar, o en el carro, un momento en donde yo también necesito expresar esa emoción de una manera libre, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Si tengo miedo, por ejemplo, pues también a lo mejor pues escribir qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, ¿sí? Respetar todas esas emociones, invitarme a hacer algo con esa emoción, porque la emoción siempre son tan importantes porque nos van a decir qué nos está pasando, pero también qué necesito hacer, ¿no? Y observar y qué voy a hacer con esta emoción. También observar en mi cuerpo qué estoy sintiendo, cómo nuestro cuerpo también refleja nuestras emociones, qué me estoy diciendo para sentirme así, qué me podría decir para sentirme mejor con mi emoción, cómo me siento ahora, qué observo en mi cuerpo, qué puedo hacer, ¿no? O sea, el que yo pueda tener como ese contacto interior, el saber qué es lo que está pasando dentro de mí. Y bueno, ahí en este manejo de las emociones, ya para recapitular un poco todo lo que estamos diciendo, pues es el que nosotros identifiquemos estas emociones, tomemos conciencia de ellas, que nosotros podamos aprender más sobre estas emociones, incluso tener un cuaderno sobre nuestras emociones en donde nosotras podamos ir escribiendo también como un diario de emociones, ¿verdad? ¿Cómo me he sentido estos últimos días? El reflexionar sobre esto, el ser constructivo y aceptar también muchas situaciones en nuestra vida. A veces nosotros no hubiésemos querido, por ejemplo, una pandemia, sin embargo, esto que estamos viviendo, pues aceptar estas condiciones hay, sin embargo, yo las puedo enfrentarlas de una manera en donde yo salga fortalecido o adquiera aprendizajes, ¿no? Pero aceptar también la realidad, ver lo positivo, el poner atención en las cosas positivas, aprender a buscar salidas, no perjudicar a los demás en nuestra expresión de emociones. Si nosotros pensamos que necesitamos un apoyo emocional también, es importante pedirlo. Guardar la calma a veces en ciertas situaciones en donde puedan ser difíciles. El relajarnos, ¿sí? Aprender a practicar la respiración profunda, el que nosotros promovamos pensamientos también positivos en nuestra vida. Estos pensamientos son muy importantes también en la gestión emocional. Ser empático con nosotros mismos, con nosotras, con otras personas, ¿no? La empatía, practicar la empatía. Las manualidades, hacer manualidades, crear cosas, ¿no? Podemos crear cosas que nos hagan sentir bien. Hacer una lectura de algo que nos guste a nosotros, que nos apasione, un tema que nos agrade, que nos llame la atención. El caminar, el hacer ejercicio físico, el bailar, el reír también ayuda muchísimo en cómo nos sentimos, en nuestro estado emocional. El poder cantar, el tener como una lista de música que nos gusta para cuando nosotros necesitemos como estar con nosotros, podamos disfrutar de esa música. Hablar de nuestros problemas con las personas que nos dan confianza, el no perder esta comunicación con nuestros amigos, con nuestros familiares,
el nosotros recurrir a nuestra red de apoyo cuando necesitemos algo, ¿sí? Buscar alternativas, que estas alternativas también nos den soluciones que sean realistas. Reemplazar el tengo que por el elijo o quiero, ¿no? A veces nuestra día a día se con tengo que y nos sentimos como muy obligados. Elijo cómo vivir este día. El dormir, el descansar, darnos espacios para descansar, tener horarios para dormir es algo bien importante. El hacer alguna actividad que nos guste, que disfrutamos mucho, como el cocinar, etcétera. Escribir, ver películas, también tener ahí como que nuestras películas, que nos ayuden también a distraernos, pasatiempos, el rezar, fe y confianza que podemos salir adelante de cualquier situación, agradecer nuestro día, agradecernos a nosotros mismos muchas cosas que hacemos en el día a día, posponer y retomar cuando algo se nos dificulta, lo dejo un momento, pero luego lo retomo. El cuidarnos en todos los aspectos, como cuidar nuestra alimentación, el contacto con la naturaleza. Y ya para terminar, quiero terminar con este relato, donde dice, un nieto acudió a su abuelo. El muchacho estaba furioso y le habló de un amigo que había cometido una injusticia con él. El abuelo dijo, déjame contarte una historia. También yo, a veces he sentido mucho odio hacia aquellos que se han portado muy mal y nunca se han arrepentido. Pero el odio te desgasta y no hiere a tu enemigo. Es como envenenarse para que se muera. He forcejeado con estos sentimientos muchas veces. Es como si hubiera dos lobos dentro de mí. Uno es bueno y no hace ningún daño. Vive en armonía con los que lo rodean y no se siente ofendido. Solo lucha cuando es necesario y de manera noble. Pero el otro lobo, se pone hecho una furia por las cosas más insignificantes. Se pelea con todos todo el tiempo sin razón alguna. Es incapaz de pensar porque su ira y su odio se lo impiden. Se trata de una ira inútil, pues no sirve para cambiar nada. A veces resulta incómodo vivir con esos dos lobos dentro de mí, pues ambos intentan dominar mi espíritu. El muchacho miró a su abuelo fijamente a los ojos y le preguntó, ¿cuál de los dos gana? El abuelo se sonrió y respondió quedamente, aquel al que le doy de comer. ¿Sí? Bueno, con esta historia yo me despido. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por estar aquí y muchas felicidades en este mes de las personas mayores. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Consuelo, por esta información muy interesante y clara que nos has dado. Muchísimas gracias. Por el momento, en el chat no tenemos preguntas hacia ti. Si surge alguna, yo te lo haré llegar, te lo daré saber. Muchísimas gracias, Consuelo, por tu participación. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues para seguir con el tema del día de hoy, tenemos a Ricardo Delarios Valdés. Es un contador público y maestro en administración. Él nos va a dar el tema ¿por qué leer poesía? Él es colaborador, es colaborador de la Fundación Vélez. Esta fundación es un centro de día ubicado en la Ciudad de México con más de 26 años de trayectoria, dedicado a promover el envejecimiento saludable y activo. Actualmente cuenta con un programa en línea a través de Zoom con 16 actividades distintas para promover el bienestar físico, mental, social y emocional de las personas adultas mayores. Cedo el uso de la palabra al contador Ricardo Delarios. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera yo externar mi alegría de representar hoy a la Fundación Vélez, que
que, como ya lo mencionaba usted, tiene 26 años de haberse fundado, y de presentarme ante personas que pertenecen al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, al INAPAM, de organismo del cual yo soy miembro. Quiero enseñarles mi credencial, que tengo desde hace 19 años y que me ha hecho gozar de muchas satisfacciones, muchas prebendas, y que le tengo un gran aprecio, porque me hace sentir cada día más joven, cada día más entusiasta, cada día más feliz de vivir y de contar con el respeto y el cariño de la sociedad, que hoy nos reconoce como una parte importante de la población, cosa que cuando yo era niño no ocurría. Las personas mayores eran viejitos que daban lata. Y bueno, recordar hoy con mucho cariño y mandar un mensaje, esté donde esté, a mi maestra Emma Godoy, que fue una de las precursoras y promotoras de el entonces Instituto Nacional de la Senectud, el INSEN, que después se transforma en INAPAM, y que pues no quise desaprovechar la oportunidad para externar esta alegría y este saludo a mi maestra, doña Emma Godoy. Hoy en esta plática, que también podría llamarse ¿Cómo he disfrutado la lectura de la poesía por 69 años? Tengo dos propósitos fundamentales. Primero es avivar la idea de que la poesía es un medio para disfrutar el tiempo que pasamos en casa. Y el segundo es que los adultos mayores podemos ser coaches para fomentar a las nuevas generaciones el gusto por leer poemas, que, por cierto, pues es una costumbre que ha ido cayendo poco a poco en desuso, porque desgraciadamente no se le ha encontrado una forma de que la poesía genere dinero, y lo que no genera dinero, entonces, pues desgraciadamente tiende a desaparecer. Pero si podemos promover esa afición tan hermosa, podemos ayudar a mucha gente, independientemente de que nos ayudemos nosotros a seguir creciendo. Respecto de ese primer propósito que les mencionaba, yo estoy convencido de que leer poesía es una forma de alegrar el alma, al cantar, captar esa belleza del buen decir. Y esto ocurre sobre todo porque los poetas son artistas muy sensibles, que tienen una imaginación fantasiosa y que usan a la palabra para expresar sus sentimientos con pasión, para que ese tema, esa historia que ellos están platicando, la expresen de acuerdo a su deseo de llevar al éxtasis a sus lectores. Y quiero dar un breve ejemplo de lo que esa imaginación fantasiosa y ese manejo hermoso del idioma, en este caso el castellano, de los poetas, hace que en un instante nosotros logremos el éxtasis. Y para ello, yo me permitiría leer una poesía que la traemos aquí en una diapositiva, el nombre y el autor, que se llama Quiero ser en tu vida, y que le pediría yo
a Luis, mi amigo, que pusiera esa diapositiva. La primera diapositiva pues tiene los dos propósitos principales: reconocer que la lectura de poemas es un hermoso pasatiempo en estos momentos en que hay mucha gente recluida en sus casas, unas por deseo propio y otras obligadas por las circunstancias, y que yo en mi caso soy del primer grupo. Yo estoy feliz en mi casa. He declarado mi habitación como pueblo mágico, así es de que estoy desde mi pueblo mágico transmitiendo esta plática. Y el segundo propósito, como podemos leer en esta diapositiva, es promover este tipo de lectura entre los niños, jóvenes y personas mayores que tengamos a nuestro alcance, porque pues precisamente ahora que estamos en casa, pues tenemos la posibilidad de convivir las 24 horas con esos pobres niños y esos pobres jóvenes a quienes se les ha vedado el salir a abrazarse y a disfrutar con sus amiguitos. Y bien decía yo que los poetas son capaces de llevarnos al éxtasis en un instante, y para ello yo quisiera pedirle a Luis pusiera el nombre de esta poesía, que se llama Quiero ser en tu vida, de Martín Galas, y que en un minuto, que es lo que dura esta poesía, nos transporta al éxtasis. Esta poesía dice: quiero ser en tu vida algo más que un instante, algo más que una sombra y algo más que un afán. Quiero ser en ti misma una huella imborrable y un recuerdo constante y una sola verdad. Palpitar en tus rezos con temor de abandono, ser en todo y por todo complemento de ti, una sed infinita de caricias y besos, pero no una costumbre de estar cerca de mí. Quiero ser en tu vida una pena de ausencia y un dolor de distancia y una eterna ansiedad, algo más que un instante y algo más que el ensueño que venciendo caminos llega, pasa y se va. Ser el llanto en tus ojos y en tus labios la risa, ser el fin y el principio, la tiniebla y la luz, y la tierra y el cielo y la vida y la muerte, ser igual que en mi vida has llegado a ser tú. En un minuto nos transportamos al espacio, a las estrellas, y llegamos al éxtasis por ese don que tienen los poetas de escribir cosas fantasiosas y hermosas. Y el poeta, obviamente, para hacer esto, pues hace uso de esa gran riqueza de nuestro idioma castellano, que tiene una lexicología muy amplia y que los poetas manejan también. Obviamente, lo primero que tiene que hacer un poeta o alguien que se dedique a leer poemas, pues es conocer el idioma a fondo, y el castellano ciertamente es un idioma difícil por lo amplio, por lo rico, pero una vez que logramos este conocimiento de nuestro idioma, pues disfrutamos de todas sus cualidades. Es vasto, es rico, es sonoro, y para ello debemos recordar que solo el italiano supera al castellano en sonoridad, y que por eso el italiano es el idioma de las óperas, pero el castellano está en segundo lugar. Y todas estas cualidades hermosas de nuestro idioma, pues es una tristeza que no las aprovecháramos. Además, también quiero enfatizar en algo que yo
creo que es la gran oportunidad de ser estrella de un espectáculo. Es decir, al sintonizar y al coincidir con la intención del poeta, entonces tenemos la posibilidad de actuar la poesía, al vibrar con sus versos igual que vibró el poeta cuando los compuso. Quisiera yo abusar de su atención y leerles un poema que tiene una combinación de versos alegres al principio, muy dramáticos al final, que tiene versos reflexivos y de comunicación entre dos personajes en medio, y que ilustra muy bien esto que quiero decirles, y que se llama Reír llorando. Y yo le pediría a Luis, por favor, pusiese, sí, decíamos, actuar los poemas y ser la estrella central del espectáculo. Un espectáculo que se puede dar a solas, sin que haya público, sin que haya escenario, simplemente estando, por ejemplo, yo en mi pueblo mágico. Por esa posibilidad de compaginar nuestra mente con la mente del poeta que hizo en este caso Reír llorando, que fue tal como lo va a poner ahorita Luis, Juan de Dios Pesa, es el poeta que hizo Reír llorando, y que creo que tiene todos esos ingredientes de que les hablo. Y sin más preámbulo, me voy a permitir leerlo. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, de un mal muy espantoso, como la palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, ni me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única ilusión la de la muerte. Viajad y os distraeréis, tanto he viajado. La lectura buscad, tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid, noble he nacido. Pobre seréis quizá, tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, pero no permito que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y a los vivos les llamo mis verdugos. Me deja, dijo el médico perplejo, vuestro mal, mas no debo acobardaros. Tomad hoy por consejo esta receta. Solo viendo a Garrick podéis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Nada más él. ¿Mas qué os inquieta? Así dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Hay cuántas veces al reír se llora. De lo alegre de la risa nadie fíe, porque en las almas que el dolor devora, el alma sufre cuando el rostro ríe. Si se muere la paz y huye la calma, y solo abrojos vuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste,
la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí venimos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. Y pues claro que esto ocurre cuando, a fuerza de leer un poema que nos gusta mucho, nos sentimos identificados con su trama, con sus lugares, con sus personajes, y esto nos permite poder actuar la poesía, poder desahogarnos leyendo un poema, y que pues yo digo que ¿quién se atrevería a criticar o a callar a alguien que esté recitando, que esté leyendo, solamente leyendo, pero actuando un poema? Nadie sería capaz de callar a alguien en esas condiciones, que disfruta y que además lo más maravilloso de todo esto es que es una actividad gratuita. Es lo más maravilloso. Simplemente por el hecho de abrir un libro de poesías y de leer alguna que nos guste mucho, simplemente por ese hecho podemos llegar al éxtasis, podemos sentirnos actores y obviamente merecedores de un aplauso. Y lo más maravilloso, repito, es que todo esto es gratuito. Obviamente, como lo decía yo hace un instante, cuando las actividades no reportan un beneficio económico, cuando no hay dinero por el hecho de leer una poesía o por el hecho de recitar una poesía, pues entonces hay muchos grupos interesados en que eso desaparezca, interesados en que la melancolía y la desesperanza nos enferme, para que consumamos drogas, para que consumamos medicinas, que eso sí es negocio. Pero nosotros, que somos sabios, y yo quisiera pedirle a Luis que nos pusiera aquella diapositiva donde dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo, y consecuentemente nosotros somos muy sabios y no debemos dejarnos derrotar por esos grupos que no promueven la poesía, que la han quitado de los temarios de la educación elemental, y que nosotros sí somos lo suficientemente sabios para aprovechar esos tesoros y seguir creciendo, porque mientras hay vida, hay esperanza, y nosotros no debemos dejar a un lado la esperanza de seguir creciendo. Y esto, yo creo honestamente que es una forma de crecer, una forma de desarrollar nuestra alma, nuestro espíritu. Yo quisiera recordar en estos momentos a un médico hindú, escritor famoso, hombre muy conocido, llamado Deepak Chopra, que yo me recuerdo haber leído en uno de sus libros, que se llama Iluminación, por cierto, que decía: el objeto, la razón de existir de un ser humano debiera ser el alimentar a su alma
a su espíritu todos los días. Que todos los días ese espíritu, esa alma que nos anima, que nos impulsa, esté mejor. Y ese alimentar el espíritu, pues puede darse de forma gratuita, leyendo una poesía, viviéndola, actuándola, disfrutándola, que forme parte de nuestra vida. Y eso cubriría ese primer propósito de mi plática de hoy, de decirle a la gente como ustedes que ahora que están con la posibilidad, ahora que están vivos, ahora que tienen tiempo, lean poesía y disfruten y crezcan espiritual y moralmente y sigan avanzando, porque el show debe de continuar. En cuanto al segundo propósito, yo entré en contacto por primera vez con la poesía cuando tenía 10 años. Cursaba yo el tercer año de primaria en una escuela a quien quiero recordar, llamada Liceo de México. Fue un templo en donde yo primero entré en contacto con la poesía, porque tenía yo a mi maestro de tercer año, que siempre al empezar el día nos recitaba un verso de cualquier poesía que él escogía. Y terminando de recitar ese verso, empezaba la clase. Y yo obviamente quedé prendado de esa costumbre y de esa forma de empezar el día de mi maestro de tercer año. Y le pedí que por favor me enseñara a declamar, a lo cual él amablemente accedió. Y allí empecé a tener contacto, y por eso decía que esta plática podría llamarse ¿Cómo he disfrutado 69 años al leer poesía? Yo tengo 79 y desde los 10 disfruto la poesía, y esto da pie para ese segundo propósito del que yo quiero hablarles, que es un propósito sagrado y patriótico, de lo bien que nos podemos sentir nosotros asesorando, guiando a esos seres nacientes a la luz del conocimiento, que son los niños y los jóvenes, para que ellos mejoren sus habilidades en el manejo del idioma. Porque ustedes lo saben y lo han vivido y experimentado, la palabra tiene un poder muy grande, un poder que puede alegrar o puede entristecer, que puede aniquilar o que puede motivar. La palabra es yo creo que un tema que podría ser no de una plática, sino un tema de una maestría, de un doctorado. Y solo hay que saber que hay ejércitos poderosos en el mundo que usan la palabra para conquistar, para aniquilar al contrario. Entonces esa posibilidad que nosotros tenemos de iniciar a los niños y a los jóvenes, a quienes hoy tenemos cautivos en las casas por 24 horas, pobrecitos, y a quienes podemos iniciar, como a mí me inició mi maestro de tercer año, en la lectura de la poesía. Y precisamente para que ellos puedan
hacer uso del poder de la palabra, que pues desgraciadamente al no conocer nuestro idioma, nos tenemos que quedar callados. Y mucha gente la vemos que no protesta, que no opina, que no dice nada. Y no lo hace no porque no tenga que opinar, no porque no tenga que protestar, no porque no quiera pedir servicios, sino porque no sabe cómo hablar. Y entiende perfectamente que si empieza a hablar y le contestan, pues ya no va a poder seguir en ese diálogo, y mejor se queda callada desde un principio para no meterse en dificultades. Yo quisiera que fuera tan gentil, Luis, de poner la siguiente diapositiva. Bueno, ahí decíamos ser coaches. Esta palabra del coaching, del ser coaches, pues viene de los equipos deportivos, del deporte. Ahí es donde se empezó a usar la palabra coach, mi coach, mi coach. Y aquellos de ustedes que hayan jugado voleibol, que hayan jugado fútbol, el deporte nacional, béisbol, el deporte de actualidad, aquellos de ustedes que hayan tenido esa hermosa posibilidad, como la tuve yo, pues tuvieron un coach que fue el que les decía qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer. Y esa palabra hoy día ha dado origen pues al coaching, que es precisamente esa guía, ese asesoramiento a las personas en todos sentidos, en todos sentidos. Y yo quisiera referirles rápidamente un ejemplo que tal vez muchos de ustedes conocen, de un jugador de golf famoso norteamericano llamado Tiger Woods. Él se casa, pero desgraciadamente enferma y empieza a tener relaciones con muchas mujeres, algunas de ellas públicas. Su esposa, obviamente, como del cielo a la tierra no hay nada oculto, pues lo descubre. Y él, obviamente, ella lo desprecia, le pide el divorcio, y él entra en una depresión muy grande, se retira, y de haber sido el ídolo nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, donde los padres les decían a los niños, sean como él, cayó hasta lo más bajo. Y de ahí en adelante su vida, que había sido, él había ganado $1,000 millones entre patrocinios y torneos y demás, y cayó en desgracia y nunca se pudo recuperar, aunque después empezó a ganar, pero ustedes sabrán que últimamente lo tuvieron que operar de fractura de las dos piernas porque se fue a un barranco con su camioneta, en fin, y todo eso se hubiera evitado, todo eso, si él hubiera tenido un coach, una guía, un asesor que le hubiera dicho, no hay que caer hasta el piso, hay que hacer esto y esto y esto, y levantarse y seguir adelante. Entonces, este coaching, pues es algo poco común, porque resulta que los coaches de vida cobran caro, pero ojalá todos tuviéramos uno. Yo, por ejemplo, vivo en la Ciudad de México
Y la Ciudad de México requiere de que cada uno de los habitantes tenga un psicólogo, porque vivimos tal estrés, tal presión, que si no tenemos a alguien con quien desahogar, pues enfermamos. Así de fácil. Así que yo creo que todo habitante de la Ciudad de México debiera tener un psicólogo de cabecera. Y en este caso, la lectura de la poesía es tan reconfortante, aunque es totalmente impersonal, pues no hay nadie que le esté abriendo a uno el libro, ni diciendo ahora lee a Amado Nervo, ahora lee a Manuel Acuña. No, pero sí es una realidad que si tenemos esa costumbre de abrir un libro de poesía, pues cuando nos sentimos un poco tristes, que se vale, o cuando nos sentimos llenos de energía, porque hay poesías alegres y hay poesías dramáticas y hay poesías románticas y hay poesías religiosas. Más adelante me voy a permitir leer una muy pequeña, muy breve, poesía religiosa, y, y ese que no es nadie, que es una actividad, puede ser un psicólogo sensacional, que nos permite sacar esa tristeza, desbordar esa alegría, acrecentar nuestra espiritualidad tan importante. Y bueno, pediría yo a Luis Ángel la siguiente diapositiva, en donde muy brevemente he de comentarles algunas cualidades que se desarrollan en el ser humano al leer poesía. La primera es la agudeza auditiva. Es básico y es fundamental el hablar claro y el oír bien. Así es de que eso es obvio que al leer poesía nos ayuda a hablar claro y nos ayuda a oír bien. El segundo dice la fuerza emotiva. La emoción es una manifestación pasional que nos caracteriza a los seres humanos. A veces es suficiente con ver a una persona, escucharla, para saber qué tan emotivo es. Y esta fuerza emotiva se desarrolla muy bien cuando leemos poesía. El desarrollo de matices, porque pues no es lo mismo, y lo hemos vivido cuando vemos noticieros en la televisión, que a veces el comentarista está leyendo con el mismo tono de voz que se produjo una balacera en un teatro y de la cual murieron 10 personas, que si dice que México ganó el bronce en levantamiento de pesas en Tokio, con el mismo tono, con el mismo matiz, lo cual es un error, porque no puede uno decir lo mismo de una o de otra, con la misma emoción, con la misma pasión, con el mismo matiz. Y la poesía nos ayuda mucho. Hace un instante que les leí yo Reír llorando, la historia de Garrick, pues empieza muy alegre y termina, pues, en forma dramática.
Y ojalá pudiéramos siempre, al hablar, denotar esa emotividad, ser honestos con nosotros mismos, y si estamos enojados, hablar en ese tono. Y si estamos contentos, y si estamos llenos de amor y de alegría, pues también decirle a la gente que la queremos, no es igual que decirle que no la queremos. Y la poesía nos ayuda a desarrollar ese tipo de matices. Fortalecer la inspiración, pues la inspiración es algo inefable. Eso lo sentimos cada uno a nuestra manera, y no hay manera de decirlo con palabras, pero fortalece la inspiración. Mejorar la inteligencia intelectual, pues indudablemente, porque la lengua nacional, pues es una materia elemental, ¿eh? Que forma parte de nuestros haberes en la inteligencia intelectual, y que la poesía nos ayuda a mejorar. La sensibilidad, dice aquí el punto 6, pues indudablemente que nos ayuda, y sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, se piensa que somos menos sensibles que las mujeres, y que no tenemos derecho a llorar, no tenemos derecho a ser dulces, tiernos, y que esos son características exclusivas de la mujer, lo cual, pues efectivamente, en la mujer es algo que se da de forma intuitiva, de forma natural, pero que si el hombre desarrolla sensibilidad femenina, fenómeno. Volviendo nuevamente al golf, deporte que tuve oportunidad de practicar, cuando está uno tomando clases con un maestro que sabe, le dice a uno: juegue usted como si fuera usted una mujer. Fíjese cómo juegan las mujeres, con qué sensibilidad lo hacen, con qué sensibilidad le pegan a la pelota, y hágalo usted. Entonces, aquí no necesitamos ir a un campo de golf, no necesitamos comprar un set de bastones. Abrimos un libro de poesías y ya estamos desarrollando nuestra sensibilidad. Fortalecer la memoria, pues indudablemente, porque pues si ustedes quieren en algún momento recitar ante alguien, o aunque estén solos, pero recitar algo que no tengan que estarlo leyendo, como yo, pues esto lo hacen, obviamente, aprendiéndoselo de memoria. Ayuda a fortalecer su memoria. Ampliar la cultura, indudablemente, porque, por ejemplo, ahorita recuerdo un par de poesías de Amado Nervo, una que se llama A los niños héroes y otra que se llama La raza de bronce, que por cierto, esa poesía de La raza de bronce es la culpable de que México solamente haya traído bronces de Tokio, porque somos la raza de bronce. Perdón. Esas dos poesías de Amado Nervo son culturales, porque ahí nos mencionan qué pasó con esa batalla en donde los niños héroes defendieron su castillo, defendieron su bandera, defendieron su honor. O bien, ¿quiénes son Nezahualcóyotl, Moctezuma y Luicamina, Cuauhtémoc, Altamirano, Juárez? Pues allí Amado Nervo
lo encumbra, lo menciona, y obviamente pues está ampliando nuestra cultura. Porque a lo mejor, leyendo esos poemas, nos da ganas de coger un libro de historia y ver quiénes fueron unos y quiénes fueron otros. Y dónde están, por ejemplo, ahí en la poesía de La raza de bronce, menciona que los restos de Juárez están en la Ciudad de México, en el Panteón de San Fernando. Y que muchos tal vez digan, ¿y ese Panteón de San Fernando dónde está? Está en la colonia Guerrero. Y desgraciadamente, ahorita ya con la inseguridad, no es tan fácil llegar ahí a admirar la sepultura de Juárez. Pero si se quieren arriesgar, ahí está. Y eso, repito, nos amplía la cultura. Nos mejora la entonación vocal, porque pues ya lo he dicho, uno debiera de hablar con entonación para hacer énfasis en ciertas cosas que valen la pena. La poesía nos ayuda. Damos mayor naturalidad a la dicción. Por ejemplo, en mi caso, pues yo uso dentadura postiza y eso cambia totalmente la dicción. Y sin embargo, pues leyendo poesía, y yo lo tuve que hacer repetidas ocasiones antes de venir aquí para no leer mal y para que me entiendan, aún teniendo prótesis, aún o no teniéndolas, porque pueden ser las dos cosas, nosotros leyendo poesía le damos mayor naturalidad a la dicción. Y por último, el punto 11 dice practicar la mímica. El lenguaje corporal es un lenguaje que los mexicanos utilizamos muchísimo. Siempre yo estoy cogiéndome las manos para no estar utilizándolas y porque somos muy, muy dados a señalar y a utilizar el cuerpo para hablar. Pero esa mímica, pues, es hermosa porque hay veces que con los movimientos faciales uno dice muchas cosas. Y por cierto, no quiero perder la oportunidad de recomendarles una película que se llama Yo antes de ti, de una artista inglesa llamada Emilia Clarke, que en esa película es una apología de lo que es el lenguaje facial. Ella sale en todas las escenas y en cada escena se admira, se entristece, se regocija con una expresión facial tan hermosa que yo se las recomiendo como una clase gratuita de lo que es expresar sus sentimientos con la cara. Así es de que pues obviamente pues en todo esto pues tiene que ver el conocimiento del idioma, tiene que ver el hacer que la voz le ayude a uno tanto en una polémica como en un rato amable y amoroso. Decía yo que este segundo propósito, que es un propósito verdaderamente patriótico, de ayudar a las nuevas generaciones a leer y sobre todo que se den cuenta que tienen que trabajar, porque los libros hoy día
están muy caros. Y otra opción, pues, es ir a las bibliotecas, pero las bibliotecas, pues, ya son templos abandonados, pero tanto el leer como comprar libros, que es algo que los mexicanos estamos muy atrasados en el número de libros que leemos, en el número de libros que producimos. Vemos que otras culturas hacen un libro hasta de cómo comer un plato de cornflakes con leche. Y pues nosotros, desgraciadamente, a pesar de que tenemos un idioma tan hermoso, tan poderoso, tan vasto, pues no escribimos, no leemos, pues, consecuentemente no escribimos. Y hay que inculcar, eso sí es, y lo mencionaba Consuelo, mi antecesora en esta plática, que este mes es el mes que supuestamente se celebra el Día de los Abuelos. Y esos abuelos tenemos la oportunidad de aportar nuestra sabiduría y nuestro amor por nuestros nietos para mejorar su educación elemental. Que yo pienso, así, abuela Tecla, que esa educación elemental está diseñada para el fracaso. Nosotros tenemos 6 o 7 años en donde sacábamos las más bajas calificaciones de las evaluaciones que le hacían a los niños a través de una prueba que se llama PISA, que es algo internacional, y de los países miembros de la OCDE, que por cierto un mexicano todavía está al frente de esa organización, con sede en París, Francia. De los países miembros de la OCDE sacábamos el último lugar, pero cada año con peores calificaciones. Y ahora, pues hasta donde yo sé, ya no va a haber ni siquiera eso, porque ya no se dijo, no, ya no vamos a evaluar a nuestros niños. Tal vez pensando en que pues ya es muy penoso tener tantos años con el último lugar. Y ese último lugar significa que esos niños a quienes evaluaron y que sacaron tan bajas calificaciones en aritmética, en lectura, significa que esos niños tienen todo para fracasar en la vida. Porque hay cosas que si no se aprenden de niños, ya no se pueden aprender después. Y un ejemplo, perdón, muy corriente de esto es los cantantes que han salido a hacer el ridículo cantando el himno nacional sin haberlo aprendido de niños. Obviamente, por mucho que lo hubieran, uno de ellos dijo, pero si yo lo practiqué toda la semana. Pues sí, hijo, pero eso se aprende de niño, como andar en bicicleta o andar en patines. No lo aprendieron de niños, pues fueron a hacer el ridículo, eso sí, muy bien vestidos, con micrófonos potentes y no sabiendo cantar nuestro himno nacional, punto. Porque eso también requiere de un coach, requiere de un maestro de solfeo, que les enseña a los niños a cantar el himno nacional. Y que, pues, esa educación elemental paupérrima, nosotros, los abuelos, podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Pues siguiendo el ejemplo de mi maestro de tercero de primaria, leyéndoles un día que estén cansados porque necesitan estar quietos, un día que estén hambrientos porque les podemos dar
tómate una tacita de chocolate, mientras te leo un verso, uno. Y viene de ahí el verso. Y otro día en que los niños se hayan divertido, se hayan bañado, estén también dispuestos a sentarse con el abuelo les vuelve a leer otro verso, un versito, 4 líneas, 5. Y al rato los invita ahí al comedor, les manda a comprar un helado, y les invita un helado, y les compra un libro pequeño, un pequeño libro de poesías. Hay muchos, baratos, 10 pesos. Y se los regala, y les dice, les voy a leer, ahí viene una poesía que se llama Mamá, soy Paquito, por ejemplo. Y los deja impactados. O les lee, ¿por qué me alejé del vicio? Y los deja impactados. Y les regala un libro. Y les pregunta si quisieran una clase de declamación. Y se las da. Y además aprovecha al YouTube ese tesoro, que hasta ahora es gratuito, en donde hay todas las poesías que uno se puede imaginar, todas. Y entonces le dice a los niños, miren, vamos con su tablet, vamos con su computadora, vamos con su celular, a entrarle a YouTube. Y vamos a ver qué poesías hay. Y entonces ahí, y por ejemplo, les decía yo que quisiera leerles una poesía religiosa que se llama No me mueve mi Dios, muy cortita, por lo tanto, ahí les va. Dice, y quisiera que Luis fuera tan gentil de poner en la pantalla, aparte de esa, la que sigue, este poema lo hizo Fray Miguel de Guevara, y dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Yo no sé si pudiera yo tener 5 minutos más para que alguno de ustedes me haga algún comentario. Es una lástima que a lo mejor alguien quiso hacerme un comentario y no lo hizo, porque a mí me gustaría contestar preguntas, si es que puedo, o decirles que no sé la respuesta, pero en la próxima seguro que sí la tengo. Así es de que, pues no sé si me fuera permitido preguntarle a las personas que están hoy acompañándonos, si quieren que les lea un verso en especial, si quieren que conteste alguna pregunta, o si quieren darme algún consejo para mejorar mi forma de exponer. Estoy abierto para ese tipo de comentarios. Raquel, quisiera ver a ver si puedes decir el poema Vida, nada te debo. De Amado Nervo. Ok. De Amado Nervo, sí. A ver, vamos a ver. Ay.
Sí, Raquel, mira, aquí tengo un pequeño libro de poesías de Amado Nervo, que dice, dice, chichichis, a ver, dice, se llama la poesía En Paz. En paz, sí. Y dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Gracias Raquel. Gracias. Con mucho gusto. Y pues, como lo dice esta última gráfica hecha por mi amigo Luis Ángel Pastrana, a quien doy las gracias, pues por su atención, por la deferencia que tuvo la Fundación Vélez conmigo y el INAPAM en aceptarme en su canal. Les agradezco su atención y su cariño. Al contrario, contador Ricardo, muchísimas gracias. Le agradecemos su participación. Gracias por haber alentado a alimentar el espíritu y el alma con la lectura en la poesía. Le agradecemos. Muchísimas gracias por su participación. Y nuevamente les informo a todos los que nos están escuchando y les dejaremos el calendario de las siguientes ponencias. Bueno, contador Ricardo, nuevamente le agradezco su participación y Gracias, les dejo el calendario de toda la semana para que ustedes estén enterados. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, contador. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias.